En Agricultura es momento de conectarse con Sergio Checho Irane para analizar todos los temas de actualidad en forma amena y pluralista. Conectados en Agricultura. La más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Magdalena? Gusto saludarte. ¿Cómo estás, Checho? Te escucho bien raro, pero te escucho. Sí, parece que estamos con algunos problemas de internet. ¿Ah? Déjame ver si con el micrófono. También. Pues, a ver. ¿Ahora sí me estás escuchando mejor o no? Sí, ahora te escucho mucho mejor. Sí, ahora sí. Ya no. Sí, se cayó él. Bueno, aquí estamos, en la radio parece que el Checho se perdió. La verdad es que estamos con hartos problemas de internet en general porque hay una sobredemanda. O sea, imagínense que toda nuestra vida, que era la vida normal en la calle, se transfirió al mundo virtual. Así que efectivamente la internet está totalmente colapsada. Y a todos los horarios, porque antes esto era en la tarde, pero ahora en el fondo es todo el día. Y ya llegó Sergio Vitar, estoy de anfitriona, Sergio. Porque el Checho se cayó, así que vamos a tener que hacer el programa nosotros, ¿viste? ¿Qué te parece? ¿Qué le pasó? No sé, se quedó congelado. Primero se escuchaba raro y después ya se perdió. Lo que pasa es que la internet está muy inestable, lo que yo estaba explicándole a la gente, porque hay una sobredemanda que el sistema no estaba preparado para que nosotros volquemos nuestra vida normal a este mundo digital, todos juntos al mismo tiempo. Exactamente, pero se cayó digitalmente, no físicamente. Bueno, eso es algo importante, sí, se cayó digitalmente, quedó congelado. Porque la otra vez chocó en la moto y tuvo ese problema en la pierna. Sí. Bueno, me alegro que va a volver pronto entonces, y me alegro, sí, muchas gracias, pronto. Buenos días, me alegro verte. Sí, bueno, vamos a ver, no sé qué temas tenía puestos el Checho, pero efectivamente hay muchos temas que nos preocupan hoy día. Desde ya cómo ha aumentado el número de contagios, aunque todavía tenemos que celebrar que no tenemos la cantidad de muertos, porque una noticia que suena terrible es que alcanzamos el número de contagios de China, pero tenemos 5 veces menos muertos, lo cual todavía es una buena noticia, pero evidentemente es algo preocupante. Pero también tan preocupante como los contagios, probablemente lo que hoy día marca la pauta es decir que estamos en un 15,6% de desempleo, algo que probablemente se venir y que no solamente se debe al coronavirus, sino que nosotros empezamos a destruir empleo desde octubre, ya se habían destruido una cantidad importante de empleo, a lo que se suma la pandemia y por lo tanto efectivamente terminamos en el suelo. Y efectivamente estamos llegamos a una cifra de desempleo que es la más alta desde de hace 35 años. Efectivamente nos parecemos, podríamos decir, o podemos comparar con lo que podría haber sido tal vez la crisis del 82, básicamente. Bueno, yo no sé si me escuchan o no, porque ya estoy en línea. Bienvenido. Yo estaba reemplazándote, ¿viste? Pero muy bien, si yo te estaba escuchando, así que muy bien. Ya sé que tengo reemplazo por si me enfermo, me da el coronavirus, me tengo que ir. Así que estoy feliz de tener una muy buena reemplazante. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto saludarte. Hola, Checho, qué bueno que estás acá. Sí. Oye, te estaba escuchando, efectivamente, esto es son los males anunciados, que los anunciamos hace bastante tiempo ya, en un momento que todo el mundo solamente hablaba de la cosa sanitaria. Yo puse el tema de que íbamos a tener una pandemia social, económica muy fuerte, y lamentablemente la mala noticia es que tanto en la cosa de salud como en la cosa económica aparentemente estamos recién empezando. Vemos como la cifra en salud sigue subiendo, esto tiene para rato, esta cifra de un 13, algo % de desempleo en el Gran Santiago es una cifra que todos los especialistas están estimando que es primaria, que vamos a llegar a cifras mucho más altas. Entonces hay que tener una reacción por parte individual, yo creo, de cada uno de nosotros, porque más de lo que está haciendo la gente que trabaja en salud es difícil.
estamos al máximo capacidad, se han triplicado las camas de emergencia, y el gobierno desde el punto de vista fiscal también está haciendo un esfuerzo, o sea, el Estado está haciendo un esfuerzo grande en llevarle ayuda a la gente. Entonces yo siento que estamos como copados en ambos lados. Por lo tanto, hoy día corresponde volver la mirada hacia el individuo en particular y que cada uno coopere. ¿De qué forma podemos cooperar? Con el tema salud, efectivamente cumpliendo con las órdenes que nos está dando la autoridad de quedarnos en casa, de cuidarnos. Con respecto al tema económico, un poco de solidaridad, digamos, los que pueden hoy día ayudar al resto, que ayuden. Por eso yo estoy promocionando todos estos grupos que se han juntado de amigos para repartir cajas, ¿no es cierto? Felicitar a los que, a pesar de no necesitar en este minuto a sus empleados, le siguen pagando el sueldo por un tema de solidaridad. Yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo conjunto de todo, si no, no vamos a salir. No, exactamente. O sea, yo creo que la iniciativa privada es fundamental y sobre todo es más urgente aún cuando aparecen algunas medidas bastante populistas que proponen establecer un impuesto de un 2.5 a los súper ricos, pensando, y eso sí, suena bien, es un buen discurso, pero efectivamente los efectos económicos que eso producen son exactamente los contrarios a tener que mantener la economía funcionando y en primera o tal vez en segunda para que de alguna manera cuando esto pase el auto pueda realmente arrancar. Pero si pasamos a la cuarta o a la quinta, simplemente cuando nos den la luz verde, el auto no va a partir, se va a chantar y ahí vamos a quedar. Así es. Sergio. Las crisis prueban a los países y prueban a las personas, todos los que de alguna manera que nos escuchan o cada uno de nosotros que alguna vez en su vida ha tenido un momento de crisis, uno se da cuenta primero que es capaz de resistir más de lo que piensa, de adaptarse, pero se prueba en general la fortaleza del carácter en las crisis. Así que aquí estamos a prueba como chilenos, el mundo entero, pero los chilenos en particular, porque como bien decían ustedes, las cifras que nos colocan entre los países con más muertos con proporción a nuestra población, o más bien más contagiados en relación a nuestra población, esas cifras nos tienen que hacer pensar que esto se está haciendo un esfuerzo como gobierno, pero si no hay disciplina como ciudadanos, si no guardamos al máximo los cuidados para uno y para los otros, va a ser muy difícil que salgamos de acá. Esto no es solamente una orden que venga de arriba. Entonces, yo tengo la esperanza de que ante este shock que estamos teniendo hoy día, nosotros reaccionamos con más fuerza. Pero me he preguntado varias veces, ¿por qué nos está pasando esto? Es que, pienso a veces, cuando se hizo el confinamiento de las comunas de la zona oriente, que son sectores más acomodados, y resultó, pensamos de que una situación similar iba a ocurrir en otras comunas y que por tanto un sistema que se llama dinámico, de confinamientos dinámicos, iba a resultar. ¿Sería eso? Puede ser un error, o puede ser que no calculamos que los que están en casas más grandes tienen más espacio o pueden comprar por internet, y los sectores que están con menor espacio físico y no pueden salir están más expuestos. Me he preguntado varias veces, aquí uno lo peor que puede hacer es andarse culpando unos a otros, porque realmente estamos en un terreno de incertidumbre en que hay que apoyarse más bien para saber cómo uno avanza. Entonces, lo que sí me llamó la atención, una cifra que entregan hoy Australia, hace un estudio y dice que han demostrado por distintos lados de que el número de contagiados es mucho más alto, pero que los asintomáticos pueden ser casi el 80% del total. O sea, de cada 100 hay 80 que no se dan cuenta que están contagiados. Eso es bueno, pero es malo porque salen y contagian a otros que sí sufren. Sí, claro. Entonces estamos en zonas muy difíciles de entender. Yo creo que no es bueno darse por derrotado con respecto al manejo de la pandemia, porque ya he escuchado varios
varios discursos como el de Sergio diciendo ¿en qué nos equivocamos? Realmente no hemos equivocado cuando la pregunta es ¿alguien sabe cuál es la ruta exacta que hay que seguir en esto? La mayoría de los países han tratado esto con bastante improvisación, porque es algo nuevo, con error y ir enmendando. Yo, a pesar de que las cifras de hoy día no son buenas, creo que el nivel de la letalidad que tenemos en Chile sigue siendo de los buenos. Entonces, creo que hemos hecho bien las cosas. A ver, hay varios factores que no se están considerando. Recordemos que nosotros partimos en pleno verano con este virus. En pleno verano el virus no se desarrolla con la velocidad que se desarrolla bajo temperaturas más bajas. Ese era un factor que sabíamos que iba a presionar. Yo, de verdad, las más optimistas de la todavía me recuerdo al presidente del Colegio Médico de Antofagasta, que dijo que en esta época íbamos a tener 6 millones de infectados. Bueno, frente a este pronóstico lo hemos hecho re bien. Por eso que hay que tener cuidado, porque esto está al borde de la crítica política, de andar buscando de encontrar alguna cifra que para poder decir, mira, esto se hizo mal. Yo creo que con los recursos que tenemos se ha hecho extraordinariamente bien. Todavía no hemos llegado al pic, creíamos que estábamos en una meseta, no estábamos en una meseta, pero eso no significa que lo que hemos hecho lo hemos hecho mal. Recordemos que hay otros países que aparentemente lo han hecho mejor, que tengo mis serias dudas con el tema de las cifras. Yo quiero decir que ayer hubo una noticia que pasó absolutamente colada, donde Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins dice que son ridículos los datos que está dando Venezuela. Venezuela registra oficialmente 11 muertos y los médicos que han hecho esta encuesta en la Universidad Johns Hopkins están hablando de 30.000 muertos. O sea, yo creo que yo te creo que tú te puedes equivocar en una cifra, decir 11 y eran 15 o eran 20, pero decir 11 y los especialistas te están diciendo que hay 30.000 muertos. Lo mismo de Argentina. Argentina está exhibiendo una cifra muy buena. ¿Alguien cree en las estadísticas de Argentina que está siendo gobernado por dos delincuentes? No, y después de que él hizo toda una exposición dando las cifras de Chile, y las cifras que dio son realmente vergonzosas. De hecho, el gobierno chileno tuvo que reclamar y él tuvo que aparecer pidiendo perdón, pero de alguna manera para mostrar que lo estaban haciendo bien, mostraron cifras absolutamente erradas de lo que es nuestra realidad. Y eso pasó un poco sin pena ni gloria, digamos, en la prensa también. Y en Twitter, como es más, él presentó un gráfico donde nos dejaba como uno de los peores países que había, digamos, y con una cantidad de muertos impresionante. Yo creo que estamos haciendo un esfuerzo enorme como país. La cantidad de personas que están trabajando en los hospitales, en la atención primaria, los dirigentes sociales, las señoras que hacen ollas comunes para ayudar a los otros. O sea, es un esfuerzo de todo el pueblo chileno y eso hay que reconocerlo y estimularlo, porque no vamos a salir por una orden más o una orden menos del gobierno o por un acuerdo entre partidos. Esto es mucho más social. Entonces, en ese sentido, si uno se pregunta de todo lo que está viendo y los debates que tenemos, ¿por dónde avanzar? Yo creo que por lo menos hay 3 cuestiones que podemos ir mejorando. Una es en el trabajo con los alcaldes. Los alcaldes, como están en terreno, conocen bien su zona, pueden ser son un mecanismo mucho más eficaz también para ir resolviendo problemas concretos a través de los CEFAM, los centros de atención, a través de la distribución de alimentos o de canastas o de ayuda a los adultos mayores. Entonces, uno es el tema de la llegada a los lugares específicos a través de los alcaldes y de los poderes locales. Segundo, la atención primaria. La atención primaria, en todas las observaciones, los médicos, el Colegio Médico lo ha dicho, en el gobierno también se ha discutido, que el empalme entre la atención primaria y el
hospitales muy importantes, de manera que pueda resolver de antemano y tenga tal vez más recursos o algunas atribuciones adicionales para ese empalme, y con eso pueda atender directamente en el barrio, en la zona. Y lo tercero que me parece muy importante es que para que la gente exigir disciplina, tiene que tener la seguridad la gente de que va a tener estos recursos que se han ido aprobando y que se están mandando, o las canastas, de operar con la máxima eficacia, de manera que la gente sepa que va a tenerlo y por lo tanto se abstenga de salir y que haga el sacrificio de tener que estar encerrado muchas veces en pocos metros cuadrados con sus niños. Entonces, eso creo que es importante, esas tres cosas. Sí, comparto las tres opciones. Córtame el teléfono porque yo creo que estoy saliendo doblado. ¿Aló? Sí, parece que... no, yo lo que... en la exposición de Sergio... cara, dices tú, por eso. ¿Perdón? Que se te ve más ancha la cara, que estás doblado, ¿o qué? Sí. No, estamos... yo quiero decir que los problemas técnicos que recibe la gente en su casa, básicamente por la internet general del país, que está caída. Yo ayer tuve un técnico de internet acá en mi casa revisando, y en mi casa está todo funcionando bien. Lo que pasa es que él me dice que como está toda la gente en las casas, colapsa la internet, y claro, por eso tenemos otros problemas. Pero nosotros, desde el punto de vista técnico, como radio, lo estamos haciendo lo mejor posible, dadas las condiciones. Sí, claro, sí, es muy difícil reemplazar todo el mundo que nosotros teníamos por este nuevo mundo, insisto, virtual, en que estamos viviendo una gran parte de nuestras vidas. Nuevamente se nos congeló el techo, así que vamos a seguir nosotros. Sergio, ¿te parece? Me parece, pero este punto es bien importante, el que estamos hablando de la capacidad digital, porque de un golpe prácticamente la red, la fibra óptica, la infraestructura ha tenido que irse al doble, por lo menos, en intensidad. Y además se han multiplicado una cantidad de reuniones. Hoy día uno se la pasa en reuniones con Zoom o con Team o lo que fuere, y eso recarga. Entonces, en todo el mundo en este momento la gran discusión es si acaso durante mismo la pandemia, y lo estamos viendo en Chile también, hay un Consejo de Política de Infraestructura que está trabajando en eso, yo soy parte de aquello, de si podemos hacer desde ahora intensificar los planes de expansión de la red digital. Estaba escuchando recién a la embajadora de la Unión Europea, que hizo una exposición muy interesante sobre el plan europeo, también de prioridad a lo digital, además de prioridad a lo verde. Entonces, esta es un área que vamos a tener que empujar y que ojalá podamos empujar desde ahora. Pero por cierto, la red es clave y esto va a durar, va a cambiar el mundo, porque no es una cosa que pase y después tú vuelvas a solamente tener reuniones personales, físicas. Vas a hacerlo así a través del sistema digital. No, bueno, de hecho, como decía Charles Darwin en su libro El origen de las especies, en 1859, la necesidad hace el órgano. Y de alguna forma esto estaba, pero no nos habíamos subido con la premura y con la demanda que hoy estamos haciéndolo. Y esta situación hace que lo digital tenga que ser pase a estar primero en la lista de algo fundamental, porque efectivamente, como bien tú dices, hoy día estamos 100%, un porcentaje muy alto digital, pero cuando esto pase, esto no se va a ir en el sentido de que nuestra forma de trabajar también va a cambiar. Muchas reuniones van a continuar siendo digital porque son mucho más eficientes. Efectivamente, uno hoy día siente que está trabajando mucho más por lo mismo, porque no hay esos espacios de distensión entre una cosa y otra, ni de traslado. Y eso puede, de alguna forma, la combinación de los dos mundos, creo que va a ser algo tremendamente positivo para la misma producción y para la vida de las personas, porque el no tener que trasladarse en muchos aspectos también hace ganar bienestar en otros aspectos. Bien, tenemos muchos temas que tratar en el día de hoy con Magdalena, con Sergio Vital. Está el tema de la nueva norma. Yo de verdad no puedo creer de repente los parlamentarios. A ver, independientemente de que puedan haber posiciones, de que esto puede ser más democrático, menos democrático, de la reelección, qué sé yo, el hecho de que algunos voten por limitar los pedidos, pero que no acepten que sea con efecto retroactivo. O sea, yo le limito el pedido a los que vengan, pero a mí no. O sea, realmente habla de una clase política
de las peores que yo recuerdo desde que tengo conciencia. De verdad, o sea, es una vergüenza que los parlamentarios no se den cuenta del nivel de desprestigio por el suelo que están y que ni siquiera lo hagan para tratar de levantar un poquito el prestigio necesario que debe tener una clase parlamentaria. De eso vamos a hablar de varios temas también del acuerdo que invita el presidente a la vuelta de la pausa. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Así es, queridos amigos. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más sobre nosotros en patio.cl. Si haber cerrado su negocio temporalmente ya es una mala noticia, peor sería que le entraran a robar. Por eso Teplié tiene este sistema de monitoreo temporal, que usted lo contrata por el tiempo que lo necesite. No sea la próxima víctima, contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En familia, con amigos, sola, polola, San Jorge te invita a compartir con ellos toda su variedad de productos. Siempre San Jorge. Multiservice Grúas, un referente en el mercado de grúas, plumas hidráulicas en Chile. También se ha puesto con este coronavirus cuidando tanto a sus colaboradores como a sus clientes, porque al mundo no lo mueven las máquinas, al mundo lo mueven las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Con tus tarjetas de crédito BCI tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. En Abastible saben que en tiempos de incertidumbre como estos necesitas certeza, como saber que cuentan con la red más grande de distribuidores de Chile para que donde sea que estés, cuentes siempre con ellos y mantengas en alto la energía. Abastible, la energía de vivir. Toma conciencia, usa eficientemente la energía, cuida nuestro planeta, prefiere una caldera de condensación de agua y disminuye hasta en un 35% el consumo de gas. Reduce hasta en un 80% las emisiones de NOx, NOx, que producen el efecto invernadero. ANGO, especialistas en climatización. Y la Universidad San Sebastián reconoce que su compromiso fundamental es la formación disciplinaria y valórica de profesionales íntegros y competentes en una atmósfera académica de orden, reflexión, rigor y respeto por las diferencias. Asimismo, asume como uno de sus mayores desafíos promover la integración social, la movilidad y el progreso material y espiritual de todos los miembros de su comunidad universitaria. Bien, yo había dejado planteado este tema de la nueva ley que empezaría a regir el 2037. Ha demorado 14 años en aprobarse y ahora es para el 2037. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Parte tú, Magdalena. A ver, es bastante complejo el tema de si es, si es ético o no que se reelijan, cuánto de eso de las parcelas y de la corrupción se puede evitar, cuánto también se limita la democracia, porque si alguien lo está haciendo bien y en elecciones es nuevamente electo, eso es bastante debatible. Por lo tanto, tomar una postura o la otra eran una alternativa. A mí me llama la atención la cantidad de abstenciones, pero también me llama la atención otra cosa. Generalmente el Parlamento, el Congreso, lo que hace es decir que ellos aparecen leyes, hay un problema social, hay un problema, y ellos rápidamente ponen en tabla un tema porque la gente lo pide. Están tan preocupados de lo que la gente quiere. Sin embargo, cuando uno ve las encuestas,
lo más mal evaluado que hay es el Congreso mismo. Y por lo tanto, cuando llega algo que los toca a ellos, no miran a la gente, para nada. Porque por último, si uno viera cómo ha ido desprestigiándose el Parlamento, deberían decir, bueno, ¿saben qué más? Sí, no nos vamos a reelegir, lo vamos a hacer retroactivo y que haya una renovación de la política para mejorar la política misma. Eso se llama poner al país primero, no a mí. Entonces es muy divertido ver cómo se votó, porque muchos de los que llevan muchos años son los que no querían que hubiese retroactividad. Porque básicamente tal vez no saben hacer otra cosa. Eso en el fondo tienen asegurada, podríamos decir, la vía. Y hay personajes como, por ejemplo, Navarro, que dice textual, hoy día aparece en el Mercurio su cita, y dice: somos el país con más muertos por millón de habitantes y nosotros preocupados por el límite de la reelección. A ver, primero, eso es mentira, la frase. Pero segundo, es desviar la atención para que no lo toquen a él. Y en el fondo es bastante vergonzoso eso. Creo que ahí hay un problema ético, más allá de que puede ser debatible si se pueden reelegir o no se pueden reelegir, si debió ser retroactivo o no. Sí. Yo te quiero decir que el tema es debatible, sin lugar a duda, porque es democracia. Si el pueblo quiere elegir 20 veces a alguien, que lo elija. Se puede debatir. Si yo el punto mío no es ese, el punto mío es que ya yo voto porque se limite, pero que se limite, pero no con efecto, pero no que me toque a mí. Eso es lo que habla mal de la política, no que un parlamentario salga diciendo legítimamente: yo creo que esto es una tontera, esta ley, porque la democracia va en contra de los principios democráticos. Sí, ese es el punto mío, no es que se debata. Obviamente que pueden haber distintas posiciones. Sergio Vital. La opinión pública siempre va cambiando respecto del Parlamento. Sí. Cuando yo estuve en el Senado nunca se discutió este problema de que alguien no podía reelegirse. Hasta el 2005 la discusión principal era que había senadores designados que nadie los había elegido. Y cuando se hace la reforma del 2005 y se eliminan los senadores designados, se considera, y con razón, de que hemos avanzado más en democracia, todos son elegidos. Cuando hay el cambio del sistema binominal ahora también se produce una modificación. En ese momento los elegidos éramos 38. Ahora se cambió y va por etapa. Ahora son 43 en este momento, solo elegidos. Entonces, lo que quiero marcar es que va cambiando la percepción, porque después de unos cuantos años empieza a desprestigiarse el Parlamento y la gente dice: ¿por qué son siempre los mismos? Y surgen otras posiciones. Yo recuerdo que, siendo presidente de mi partido, el año 2008, el PPD tomó el acuerdo en un Consejo General de límite a las reelecciones, que incluyera la no incorporación de candidatos que ya estaban por parte del partido, a sabiendas de que esto requiere una ley, no lo puede hacer un partido solo. Pero después, claro, el juicio fue el siguiente: si yo saco a alguien que tiene mucha popularidad y los otros partidos no lo hacen, quedo en desventaja. Entonces tiene que ser por ley, válido para todos. Y esa ley se presentó. Ahora, eso es el cambio de opinión de la gente. Pero veamos ahora los temas de principio. Yo siempre le he dado vuelta a esto porque en Estados Unidos, en Europa, en todos estos países, salvo en México, que había un sistema de que si te elegían una vez no podían reelegirte nunca más, y después lo modificaron, podías ser diputado y senador y cambiarte. En todos los demás no hay límite, porque se dice: la democracia radica el poder soberano en el pueblo elige. Entonces, es una discusión, pero al fin la gente dice: lo que ocurre es que como es una élite más chica y no pueden entrar los otros, entonces esta élite se incrusta. Entonces hay menos flexibilidad, menos movilidad que en otros países. Pero hay un tema de principio ahí que es complicado, no es simple. En Estados Unidos, me acuerdo, había un senador, Thurmond, que cumplió 100 años en el Senado. 100 años de vida. O sea, yo me decía, pero ¿cómo un tipo puede? Aquí hay algunos bastante cercanos, ¿eh? Hay algunos bastante cercanos. Mira, si el punto no es ese, el punto... Ayer lo conversaba con un amigo también. El punto es, claro, si uno es demócrata 100%, lo lógico sería que el poder radicara en el pueblo y la gente, si quiere elegir 100 veces un candidato, que lo elija. Sí. El punto son dos. Una es que los incumbentes tienen ventaja sobre la gente nueva, definitivamente, por lo conocido, porque aparecen en la televisión, etcétera.
Y lo segundo es que eso sería cierto si el pueblo puede elegir a quien quiera. El pueblo no puede elegir a quien quiera, porque el pueblo elige a los candidatos que les propone el partido. Vemos cómo ha salido gente con un 1% de votación. Esa gente no ha sido elegida por el pueblo, ha sido arrastrada por un sistema que el mismo partido propuso que este acompañara a este porque combinaba y queremos elegir, estoy hablando re bien, queremos elegir a este, y tú te das cuenta que al final de cuentas la voluntad popular no se ve reflejada en los resultados de las elecciones, y ese es el punto, por eso que el sistema tiene fallas, ¿sí? Bueno, una de las cosas que es más dramática y que muestra la falta de popularidad y también el desprestigio que tiene precisamente hoy día el Congreso tiene que ver con eso que tú mencionabas de esta cantidad que no representan a nadie, porque el 1%, alguien con un 1% no tendría por qué estar sentado ahí. Es más, son múltiples digamos, las tallas, podríamos decir, en Twitter, de las personas que empiezan a acumular seguidores y de pronto dicen, tengo más que Gonzalo Vinter, porque Gonzalo Vinter ha pasado a ser como el rey de los unos, así lo molestan. Pero no solo él, son muchos los que realmente no representan a nadie. Por lo tanto, esta perfección que se pretendió hacer de la democracia fue el peor daño a la democracia, porque efectivamente si los que supuestamente representan no representan, hace que la institución como un todo se vea afectada, y eso ha sido lo más dañino que le ha pasado al país, a Chile, porque además esa bancada del 1% le han hecho un daño enorme al país. Son irresponsables, son unos niños que han salido directamente de la universidad sin terminar, varios de ellos, al Congreso, que jamás le han trabajado un peso a nadie, que jamás han producido un empleo, que tampoco aportan por experiencia laboral, ni por conocimientos específicos. Por lo tanto, es realmente una vergüenza. Y es una pena que un país tenga tan desprestigiado un organismo que es tan importante. Bueno, hay gente que tiene bastante edad también que salió elegida con el 1%, o sea, no son los niños, sí. No son los jóvenes. No son solo ellos. Sí. Son todos. Lo importante también es que nosotros abramos el sistema para que los más jóvenes participen en la vida política, y creo que el cambio del sistema binominal a un sistema no proporcional, porque no es, pero un poquito más proporcional, ha abierto más posibilidades, y tiene un defecto, que yo concuerdo con Magdalena en eso, que en la forma de diseño, si tú vas en una lista y esa lista, uno de ellos saca muchos votos, puede salir uno con muy pocos votos, el 1% por la cifra repartidora de la lista, y entonces eso hay que arreglarlo. O sea, y lo que hacen los países es poner un límite, un piso, es decir, a pesar de eso, de que se aplique la norma DONT, que se llama, y el sistema de cifra repartidora, tú le pones un piso de 5%. O sea, el que no tiene 5%, los alemanes tienen eso, otros no pueden entrar. Entonces esas cosas hay que corregirlas. Pero quiero solamente señalar de que el tema es muy complejo. Antes que cambie de tema, yo estoy de acuerdo que eso se puede corregir de esa forma. Pero ¿no le agregaría además alguna exigencia mínima de preparación? Cuando tú tenías gente haciendo unas propuestas, primero que son inconstitucionales, muchas de ellas, ¿no es cierto? Que entonces, un parlamentario que haga propuestas inconstitucionales, o sea, que esté en contra de la principal ley del país, los que hacen las leyes, ya me parece un despropósito. Pero además, si tú tienes que ser junior en una empresa, si tú tienes que ser junior, te exigen algún nivel de conocimiento. En Chile resulta que para ser parlamentario, para definir el bien y el mal, para definir muchas veces presupuestos millonarios, no te exigen ningún tipo de preparación. A mí me parece que deberíamos también, junto con esa ley de que por lo menos tenga un 5% de representatividad, ponerle un mínimo de exigencia, Sergio, porque la verdad vemos de repente cada exposición en el Parlamento que al final va en contra de los que hacen bien la tarea. Que hay parlamentarios que hacen bien la tarea y que aportan y que tienen conocimiento, pero cuando los mezcláis con esa gente de un nivel de ignorancia realmente increíble. O sea, hay parlamentarios, Sergio, que dijeron en esta crisis que había que sacar una ley prohibiendo los despidos. Un parlamentario que dice una cosa como esa, yo si tuviera el poder mío lo mando al tiro para la casa. Váyase, usted no tiene idea, es un ignorante.
vaya a jugar a los soldaditos o a cualquier cosa o a las muñecas. Realmente, es que realmente ese tipo de cosas, y tenemos, son parlamentarios prestigiados, que tienen cualquier cantidad de seguidores. Entonces, con gente así, en los países no pueden avanzar. Claro, ahora no es un tema, yo los conozco a la mayoría por razones obvias, y muchos de los que nos oyen también. No es un tema de nivel educacional, porque hay gente que tiene un buen nivel educacional que propone burradas. O sea, por ejemplo, el hecho de las cosas sean, que haga una propuesta de decir, vamos a poner un 20% de aumento de estos ingresos para una persona o para un grupo de personas. Es inconstitucional, la Constitución limita, la chilena es muy estricta en eso, por lo demás, de que ninguna iniciativa correspondiente a impuestos o a cambios de la administración pública pueda hacerse por el Parlamento. Y lo mismo, tú no puedes decir voy a aumentar el sueldo en esto si no tiene financiamiento, y como no puede establecer impuestos el Parlamento. Entonces, tiene esa restricción. Pero hay gente que puede tener un curso de doctorado y propone algo que es contrario a la Constitución. Ahora, eso muchas veces tiene una explicación política que yo no comparto, yo no lo haría porque debilita la institucionalidad, que es decir, para que el gobierno escuche y mande un proyecto, porque es el único que lo puede mandar. Pero yo estoy de acuerdo contigo, pero a lo que voy es... A mí me tocó votar la norma para que hubiera educación primaria obligatoria para un conjunto de cargos, especialmente en lo local. Y hubo bastante discusión, decir, pero si el pueblo elige, una persona puede ser muy capaz sin ser un doctor o sin ser un profesional universitario, ¿dónde ponemos la barrera? Tú dirías, por ejemplo, que para el Congreso nosotros deberíamos poner como condición educación secundaria obligatoria, que hoy día no la hay, o universitaria. Entonces, no es fácil la norma, y por eso la democracia reposa en que la gente elige. Pero mira, es muy fácil. Cuando uno postula a un magíster, por ejemplo, de posgrado, digamos, en vespertino, si uno quisiera sacar un magíster, muchas veces, obviamente, se requiere una licenciatura anterior. O, en el caso de los MBA vespertinos, la experiencia laboral suple en el fondo, el grado académico. ¿Ya? Algo así sí se podría establecer. Es decir, que haya grados académicos mínimos establecidos. Si me preguntan a mí, yo creo que sí, debiera haber cuarto medio, pero no solo cuarto medio, sino que ojalá una carrera profesional, da lo mismo cuál. Y en el caso de no tenerla, que la experiencia laboral, ya sea porque ha sido una persona vinculada al gobierno local o a la junta de vecinos, un personaje que es tremendamente importante para una comunidad, que no teniendo esa licenciatura realmente pueda representar y ser un aporte. Y por lo tanto se presenta el caso, así como igual cuando uno postula a cualquier cargo. O sea, si uno postula a una empresa, uno tiene que presentar su currículum y te piden un montón de datos. Cuando uno postula para estudiar en una universidad, yo acabo de terminar mi postulación al doctorado, te piden una cantidad de papeles y además te piden cartas de recomendación, y eso también es importante. Es más, aquellos que no tienen los grados académicos podrían tener cartas de recomendación de personas que sí son de alguna forma importantes dentro del quehacer nacional. Sí, tenemos que ir a la pausa, pero yo quiero hacer un solo alcance con respecto a lo que estaban conversando. Se da mucho que los pilotos, los hijos de los pilotos, son muy buenos pilotos, porque desde chicos vieron al papá manejando el avión y qué sé yo. Y podría haber un hijo de un piloto que manejara fantásticamente bien el avión y fuera mejor que cualquier piloto licenciado. Pero cuando tú te subes a un avión, tú supones que el piloto tiene licencia. Sí, claro. ¿No es cierto? Claro, bueno, los pilotos no se eligen democráticamente. Tú no votas para ver quién es piloto. Hay un principio democrático. Si la soberanía radica en el pueblo, entonces tú no le puedes exigir a quien sea candidato que tenga dinero como era antes, o que sean solo los hombres como era antes, o que tengan una educación. Entonces, el concepto democrático. Ahora, tú puedes poner alguna exigencia como la educación primaria. Sí. Yo lo que haría es atraer al máximo de gente preparada a ocuparse de lo público y de lo político y no desprestigiarlo. Eso es lo que estamos hablando, justamente de eso estamos hablando, de traer gente preparada. Nadie está hablando de gente que tenga más plata o de un determinado género, nada, estamos hablando justamente de la preparación. Cualquier cargo hoy día en el mundo, cualquier cargo en cualquier empresa, en cualquier institución, te exige un currículum mínimo para ser político, para manejar millones y millones de dólares. Nadie te exige nada.
¿Cómo es posible? No, perdona, pero yo creo que ya la política se ha ido quedando atrás con respecto a la modernización del mundo. Estoy de acuerdo contigo que se ha ido quedando atrás todo, y los partidos y todo. Viene un cambio grande y hay que hacerlo. Pero no creo que sea esa la fórmula de exigir un título universitario. Pienso yo lo tengo, yo podría estar, pero si no, se trata de título universitario. Sí, mi pregunta es si el ciudadano tiene capacidad de raciocinio. Si yo confío en eso y en eso se funda la democracia, entonces que él elija. O no está capacitada la gente para elegir, entonces yo pongo condiciones. Ese es un debate de principio muy complicado, no es simple. ¿Sí? Cierto. Vamos a la pausa y seguimos conversando a la vuelta. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Bien, vamos a dejar solamente planteados los temas para la segunda parte porque no tenemos un minuto para ir a las noticias. No respetamos las pausas anteriormente, estamos buenos todos para hablar. Así que vamos a dejar planteados, ¿les parece, los temas? Esta invitación que ha hecho el presidente a un acuerdo, a un nuevo acuerdo para enfrentar la pandemia y plan de reactivación, donde allá algunos se han restado, como el Partido Comunista, que ha dicho que no se resta de este acuerdo, y también algunas actitudes egoístas en general de partidos de derecha, por ejemplo Renovación Nacional, que están alegando ahí la falta de representación en el comité político y qué sé yo. Yo creo que en una crisis con la profundidad que tiene esta crisis en general, yo creo que hay que dejar los egoísmos, las ambiciones personales de lado y de alguna forma alinearse. Un comentario cortito cada uno de los dos porque para dejar planteados los temas y vamos a las noticias. ¿Quieres que parta yo, Sergio? Sí, dale. Estás ya. Bueno, la verdad es que el tema de los acuerdos no es algo fácil. No es algo fácil con un país que venía y que está hace mucho tiempo muy polarizado y que hay que comprender que efectivamente desde octubre hay un sector político que no quiere al gobierno de turno y que quisiera que el gobierno salga. Y por lo tanto, por una parte lo fueron atacando violentamente y tras los ataques violentos vino la pandemia y han criticado todo. Y no solo han criticado todo, sino que primero los ataques eran a través de violencia, a través de acusaciones constitucionales y a través de presentar proyectos, como bien habíamos estado hablando antes, inconstitucionales, pero que buscan principalmente minar y cambiar el modelo económico. Entonces es muy difícil poner de acuerdo a sectores que se han polarizado tanto y efectivamente el hecho de que el Partido Comunista se haya restado de este acuerdo no sorprende a nadie. Porque lo que no se ha comprendido es que ellos jamás han buscado un acuerdo, ellos simplemente quieren imponer su visión de mundo al resto, siendo que en porcentaje, y volvemos al tema de democracia, porque no son democráticos, son el 5%, y ese 5% pretende imponerle al resto lo que ellos consideran que es el modelo que se debe aplicar. El modelo se ha mantenido por 30 años, el país ha crecido, hemos vuelto, y hablamos de democracia recién, a elegir y mantener e incluso profundizar el modelo. Se podrán hacer cambios, pero efectivamente este discurso, este relato que se ha instalado de que todos quieren cambiar el modelo, no es cierto. Y entonces ahora en la pandemia resulta incluso útil. Sí, qué bien que la gente quede sin empleo, qué bien que haya más gente complicada, porque eso alienta ese concepto revolucionario que es un germen que lo tenemos adentro y que desde octubre en adelante ha estado ahí presente. Por lo tanto, es muy complejo
que puedan sumarse al gobierno cuando lo único que quiere un sector muy importante es que el gobierno no le vaya bien. Y no solo que no le vaya bien, que ojalá caiga. Tenemos que ir a hacer el contacto con el departamento de prensa. A la vuelta le damos la palabra a Sergio Vitar. Tenemos todo un bloque entero todavía para seguir conversando de este y otros temas. No se mueva nuestra sintonía. Vamos a las noticias de último minuto con el departamento de prensa. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, junto a la Universidad San Sebastián, una gran universidad. La movilidad y el progreso material y espiritual de todos los miembros de su comunidad es una de las principales motivos de promoción de esta universidad. Bien, en Abatible saben que en tiempos de incertidumbre como estos se necesitan certeza, como saber que cuentan con la red más grande de distribuidores de Chile. Para donde sea que estés, cuenta siempre con ellos y mantengas en alto la energía. Abatible la energía de vivir. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI seamos diferentes. Multiservice Grúa, un referente en el mercado de grúas, plumas hidráulicas en Chile. Hemos implementado una serie de medidas preventivas para minimizar los riesgos de contagio, pensando principalmente en nuestros colaboradores y clientes, porque el mundo no lo mueven las máquinas, el mundo lo mueven las personas, nuestro compromiso no se detiene. En familia, con amigos o la polola San Jorge te invita a compartir con ellos toda su variedad de productos, siempre San Jorge. Si haber cerrado tu negocio temporalmente ya es mala noticia, peor sería que te entraran a robar. Por eso ahora Tepillé creó monitoreo temporal. Usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. Contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más sobre nosotros en patio.cl. Tenía la palabra Sergio Vitar. Le damos la palabra a continuación. Sergio, ¿me está sin audio? Está sin audio. Que yo ahora, que te había cerrado el micrófono. No, después de los datos que entregó el informativo sobre la situación en que nos encontramos, de fallecimientos, en fin. Bueno, uno no puede sino decir en este cuadro, no se puede polarizar el país. Una polarización del país va a hacer esto más complejo y no va a ganar nadie aquí. O sea, nos hundimos todos. Por lo tanto, como dirigente opositor, si yo estuviera a cargo de las fuerzas políticas, como alguna vez fue, de algunas de oposición, yo voy al diálogo. Y el debate no lo hago si voy o no voy. El debate lo hago es qué condiciones tienen que cumplirse por las dos partes para que ese diálogo sea eficiente, sea leal y sea respetuoso y dé resultados. Yo creo que ahí hay que concentrar la fuerza. Y eso significa, entre las exigencias, a mi juicio, o condiciones, yo creo que es necesario que exista una comisión de seguimiento de lo que se acuerda, se cumple, y si no se cumple, ¿por qué no se pudo? Porque puede que a veces no se pueda. Y que exista una mesa social, que se mantengan y se refuercen, de manera que esto no sea una cuestión solo de los partidos. Por ejemplo, el Colegio Médico, que reunió a un grupo de economistas distinguidos, ha hecho una propuesta que seguramente va a estar sobre la mesa. Pero Chile no puede polarizarse, hay que apuntar a acuerdos esenciales para el éxito del país, salir de esta crisis y moverse bien hacia adelante. Estamos viviendo momentos muy críticos, corto plazo y mediano y largo plazo. Fíjate que te estaba escuchando atentamente y yo sé que en tus palabras está lleno de buenas intenciones. Sin embargo, a mí me pasa, por ejemplo, que cuando me nombra al Colegio Médico, me provoca un rechazo de inmediato, cuando debería ser todo lo contrario. Son los médicos los que están siendo primera línea hoy día, son los que están llevándose la parte más pesada de esta pandemia,
Sin embargo, el hecho de que está totalmente ideologizado el colegio médico, al tener una persona que viene, hoy día creo que es del Frente Amplio, pero viene del mundo del Partido Comunista, que invita a seguir con las protestas, con distanciamiento social, le resta toda el reconocimiento técnico que uno podría darle a un colegio gremial tan importante como es el colegio médico. Entonces, a mí me pasa que la verdad que cuando ideologizamos todo, hay problemas, ¿sí? Y no solamente en esto, yo lo he visto con el tema de la educación también, cuando los profesores deberían ser una voz súper importante en materia de educación, y hablan los presidentes, los últimos presidentes del colegio de profesores, que uno sabe que están hablando desde su ideología y nada que ver desde el punto de vista técnico, como que son instituciones que finalmente, que personas que lideran estas instituciones que le hacen mucho daño al gremio, a mi juicio. Es una modesta opinión, no sé si te pasa algo similar, Magdalena. O sea, absolutamente. Lo que pasa es que han sido actores políticos que han tomado la batuta incluso anterior a la pandemia, en el caso del Colegio Médico específicamente. La figura de Isquia comenzó a aparecer antes de la pandemia. Ella, de hecho, siendo médico, llamó abiertamente a las marchas del 8, siendo que todo el verano que se convirtió en, podríamos decir, este paréntesis de la revolución, porque estábamos de vacaciones y de alguna manera es genial porque en Chile es el único lugar donde las revoluciones tienen vacaciones, pero la gran amenaza era el 8M, y ella abiertamente llamó a marchar, y no solo eso, en Twitter llamó, comillas, a pitearse al presidente. Entonces, después de eso, la verdad es que ella aparezca como la autoridad de salud, que además se ha dedicado a criticar, porque ese es el gran punto, tiene razón Sergio Vital, que es el momento en que hay que dejar esta polarización de lado y que hay que ponerse de acuerdo y que hay que remar todos para el mismo lado. Entonces, ella ha estado remando, y el Colegio de Profesores también ha estado remando para el otro lado, y en general los funcionarios públicos también, porque cuando se llamaba a una cierta normalidad, y cuando hablábamos de una cierta normalidad comprendamos que hay servicios públicos que son esenciales para mucha gente, y por lo tanto ellos se negaban, y es más, la amenaza del paro constante. Entonces, efectivamente hay una ideología que ha primado sobre todo, y es muy difícil poder convertirlo hoy día a aquellos que eran los que ponían las banderas literalmente en una visión bastante roja, podríamos decir, sobre las calles, que hoy día traten de ser de alguna manera como aquellos que llevan la pandemia y todo lo que está sucediendo. Sí, necesitamos unión, pero hay que dejar la ideología de lado. Este momento es un momento difícil, este es un momento que requiere unión, este es un momento que no solamente las leyes, sino que los individuales tenemos que ver y preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo nos podemos unir? O sea, ojalá aparezca una Chiletón, y que sea una iniciativa privada, que no tenga que ser una ley que de alguna manera ideológica desde el Congreso para fregar y complicar a los ricos, esa cosa que tiene, que genera la lucha de clases y el odio. No es el momento del odio, es el momento de unión. Sí, es el momento de solidaridad, pero la solidaridad tiene que nacer en forma espontánea. Y efectivamente, estos mismos grupos hablaban, no querían y hablaban en contra de la Teletón. ¿Por qué odian la Teletón? Porque odian que haya una iniciativa privada que sea exitosa. Bueno, este es el momento en que nos unamos y que todos los privados que estamos trabajando por el país hagamos algo en la medida de que cada uno pueda. A mí me gusta la política real y no la política ciencia ficción. Yo encuentro de ciencia ficción sentarse en una mesa a buscar un acuerdo con alguien que invitó a la gente a que te pitearan. O sea, yo no me imagino al presidente de la República, por mucho que él no sea vengativo, y lo hemos visto, porque esa es una de los atributos que tiene el presidente. El presidente se agarra a veces políticamente y después como que no es vengativo, como que está dispuesto a poner la otra mejilla, qué sé yo, pero a mí me parece muy raro que la presidenta del Colegio Médico esté sentada en la misma mesa de la persona que ella invitó a que se lo pitearan. O sea, creo que de ahí el acuerdo que puede salir no es muy
no es muy fortalecido. Por eso que creo que no están los actores para llegar a un acuerdo, sobre todo cuando muchos de esos actores son los que han estado, como decía Magdalena, pidiendo la caída del gobierno desde el 18 de octubre en adelante. Sergio Vital. Bueno, ustedes tienen que razonar de una manera un poquito más equilibrada, perdónenme que se los diga de esa manera, porque si uno dice, yo soy partidario del acuerdo y el que no viene es un imbécil, y al mismo tiempo digo, yo no me siento con esto porque son imbéciles, entonces nunca va a haber acuerdo. Entonces, ¿qué quiero expresar? Es muy difícil hacer acuerdos, pero es peor polarizarse, es muy fácil tener prejuicios, pero peor es no superarlos. Entonces, no es cuando yo digo que se podemos unir una actitud utópica, es una actitud política. Y supone que tú avanzas mediante conversaciones y acuerdos. Entonces, yo no puedo descartar a la presidenta del Colegio Médico porque no me gusta. Yo la valoro, yo encuentro que es una mujer seria, que ha hecho un trabajo importante, que es una mujer joven, inteligente, que ha propuesto cosas, se ha reunido con el presidente de la República, ella, que ahora no se va a poder sentar de nuevo, ha sido elegida en el Colegio Médico por los médicos, entonces no puedo llegar y decir que alguien la impuso. Entonces, tengamos un poquito más de capacidad, entendernos mutuamente. Por eso yo dije, discutamos las condiciones para que esto se verifique, pero una de las condiciones es tener un poco de amplitud, si no, no va a haber ningún acuerdo. Porque lo mismo que dicen ustedes por un lado, vayan a escuchar a los que dicen por el otro, que no hay que sentarse con este gobierno porque los engaña, porque es ineficaz, porque es de los ricos, como decía Magdalena. Hay mucha gente que piensa así. No es que no son chilenos y tienen una posición que si uno tiene que conversar para poder convivir, no puede rechazarla y polarizar. Ese es mi punto. Bueno, tu punto, estoy en total desacuerdo. O sea, primero, de la forma que lo planteaste, con un poquito de soberbia, de tratarnos de que nuestra posición es desequilibrada, me parece que no contribuye a este diálogo. Creer que tu posición es la equilibrada y que el del resto es desequilibrada, no me parece una buena forma de dialogar. Segundo, tengo la peor opinión de la presidenta del Colegio Médico. Desde el punto de vista técnico, no tiene ningún mérito técnico para dar como que se llama cátedra sobre pandemia. Desde el punto de vista social, una persona que ha incitado al odio, que ha invitado a matar al presidente de la República, no entiendo cómo puede encontrar que esa persona es equilibrada, y a nosotros, porque estamos en una posición que encontramos que puede ser difícil, un acuerdo entre una persona así, y decir que nosotros somos los desequilibrados. Estoy totalmente en desacuerdo en tu posición. No sé qué te pasó, o sea, te enamoraste de una posible candidata a la presidencia porque están con una ausencia de liderazgo en la izquierda en Chile que ahora la quieren levantar. Dios nos libre. Sí, Dios nos libre. Lo que pasa, Checho y Sergio, es que hay un sector que no quiere acuerdo y que en ese mérito o en esa visión de no querer acuerdo estuvieron dispuestos a quemar una cantidad de estaciones de metro, a perpetuar una cantidad de atentados que no se nos puede olvidar. Si eso es algo muy grave para un país, destruir el Estado de Derecho, no respetar a ninguna autoridad, y que ahora, más encima, cuando estamos en una crisis ya tremenda, sanitaria, respecto a una posibilidad que además ya habían destruido ellos mismos una cantidad de empleos importantes y ahora se siguen destruyendo los empleos por la pandemia externa. Y cuando se llama al acuerdo, ayer dice que no, que ellos no se van a sentar. Entonces, a ver, ¿qué parte de que ellos nunca han querido un acuerdo? Ellos están dispuestos a imponer su postura a como dé lugar. Y si para eso hay que quemar el país y destruirlos a todos, no tiene ningún problema. ¿Qué parte de eso no se entendió? Porque no, me parece que los desequilibrados somos nosotros. Símbolo, no fue simbólico, fue real. ¿Puedo decir algo? No, mira, perdonen si ustedes han sentido que al decir que no es equilibrada, esto es un atentado contra la integridad de cualquiera de ustedes, como yo tampoco me quejo cuando ustedes dicen, o Checho me dice cosas que yo no comparto, pero es parte de la conversación. Yo no me altero por eso, no tenemos que enojarnos. Lo que sí diría es que un acuerdo es con los que quieren estar en el acuerdo. Si el Partido Comunista no quiere, no está. Si no estamos hablando de eso. Si no está, no está. Como no estuvo en el acuerdo de noviembre de hacer un plebiscito y hacer una nueva constitución.
Segundo, un acuerdo es para sostener la democracia, aquí no cabe la violencia. Justamente el acuerdo lo que hace es precaverse de la violencia, dar un cauce de entendimiento nacional para que no haya violencia. ¿Dónde surge la violencia? Cuando no hay acuerdos y se polariza. Por eso que yo digo, hay que ir, pero tenemos que ver las condiciones porque tenemos que ganar confianza entre uno y otro. Está muy rota la confianza. Entonces, tienes que poner ciertos puntos, cumplirlos, tener éxito en que los cumpliste, avanzar en el seguimiento. Y yo lo que había dicho, este acuerdo entre partidos políticos el que se está llamando. Ahora, para eso tenemos que valorar la política de los partidos políticos. O si no, ¿para qué lo llamamos? Segundo, además hay las mesas sociales. Y las mesas sociales hay que hacerlas. Tú tienes que, si tienes un presidente del colegio de profesores, no puedes excluirlo. Si tienes al presidente del colegio médico, no puedes excluirlo. Si tienes al presidente de la SOFOFA, tampoco. O al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, tampoco. O sea, el esfuerzo democrático es entenderse. No estoy de acuerdo. Déjame explicarte por qué. A ver, si bien es cierto, yo siempre he sido un partidario de los acuerdos y por eso que fui un partidario y de los que reconozco lo que hizo la Concertación en materia de llegar a acuerdo y poder mantener un país en un estado de progreso durante más de 30 años. Yo no desconozco todos los acuerdos que se hicieron y me parece que fueron en muy buena lid. Ahora, tú dices, no se puede excluir al presidente de tal cosa o al presidente, y si ese presidente de tal cosa ha incitado a la violencia en un proceso democrático, yo personalmente creo, o sea, yo soy tan extremo como que creo que mientras el Partido Comunista no se defina que está en contra de la violencia, no debería seguir participando del proceso democrático, debería quedar fuera, en mi opinión, porque ocupan la democracia desde dentro para destruirla desde dentro. Y la presidenta del colegio de médicos puede ser muy presidenta del colegio médico, que tiene una representatividad bastante mínima, 6.000 médicos han votado por ella cuando son 50.000. Entonces, decir que ella ha sido elegida como que ya fuera la presidenta. Mira, en todos los gremios, el Partido Comunista resulta que saca al presidente. Y resulta que a nivel nacional el Partido Comunista no tiene más de un 5%. ¿No será que hay manipulación en estas elecciones como la CUT y qué sé yo? O sea, creer que porque están los comunistas arriba son los representativos de los gremios, yo no lo creo, no lo creo. Si en la CUT ya sabemos cómo fue la última elección. Entonces, los argumentos que diste, Sergio, para defender a la presidenta del Colegio Médico, no te compré ninguno. Ahora, yo estoy de acuerdo, hay que tratar de buscar acuerdos. Pero los acuerdos son para respetarlos. Resulta que el acuerdo que se hizo era por la paz y por la nueva Constitución. La nueva Constitución salió como avión. ¿Y qué pasó con la paz? ¿Cuántos de los que firmaron ese acuerdo condenaron realmente la violencia? Recordemos que Chile estuvo a punto de caer el gobierno, a punto de caer la democracia en nuestro país. Y todavía de perderse el Estado de Derecho por completo. Cierto, y el gobierno estuvo a punto de caer, yo estoy de acuerdo con eso, y creo que ahí hubo un acto de responsabilidad política de la oposición muy grande, de facilitar el acuerdo, y una parte también de la derecha que era reticente a tomar ninguna decisión por una nueva constitución que también se firmó. O sea, hubo una concepción de acuerdo sobre la base de que Chile ha cambiado, con la base que tiene que haber una nueva elección de un plebiscito, una votación, sobre la base de que hay que encauzar esto y evitar la polarización. Entonces, hay distintas visiones. Por ejemplo, a ustedes representan una, yo te represento otro, pero ¿qué es lo que es común? Que tenemos que hablar para encontrar lo que es un mínimo común denominador. No en todo uno se pone de acuerdo en política y en democracia, pero en lo esencial para poder convivir, aceptar las diferencias de opinión sin violencia y encauzarlas por la vía del voto popular. Bueno, pero si lo que el voto popular nos interesa, hay que no olvidar que el presidente Piñera fue electo con un tipo de programa por un porcentaje bastante amplio de la población y que luego, desde el incendio y la destrucción del país, se impuso por violencia este acuerdo que probablemente, si hubiésemos tenido, en el fondo, si la elección anterior votaba por un programa que no incluía el cambio de constitución, podríamos decir que el cambio de constitución fue impuesto, o este acuerdo fue impuesto desde la violencia. Y por lo tanto, no democráticamente, porque si eso hubiese sido así, habríamos tenido que esperar que terminara el gobierno y
y que el próximo gobierno, digamos, la próxima elección, cada uno propusiese su programa, y si la gente realmente quería un cambio de constitución, ahí se hiciese. Por lo tanto, aquí hay muchas cosas que son viciadas, y efectivamente el acuerdo se llegó en el contexto de la violencia para la paz y la nueva constitución. Y lo único que quedó sobre la mesa es la nueva constitución, pero la paz no la dieron jamás. Por lo tanto, es muy viciado digamos, todo lo que hemos estado viviendo. Tremendo. Pero tenemos que ir a la pausa, querido amigo, tenemos que ir a la pausa, después seguimos conversando. Pero quiero decirle a Magdalena que como historiadora ella sabe que hay fenómenos nuevos. Por ejemplo, este fenómeno del estallido social nunca lo habíamos visto en Chile. O sea, pasó por arriba de todos los partidos políticos. No había una animosidad de los partidos políticos porque estos todos quedaron en shock de un nivel que nadie controló. Segundo, que aquí se mezclaron dos cosas: la movilización social pacífica, masiva, que es parte de la democracia, y grupos violentistas que hay que eliminarlos del panorama político, hay que aplicarle la ley. Entonces, no es que ese resultado haya surgido porque un sector político usó la violencia para generarla. Y si tú le vas a atribuir esa intencionalidad al Partido Comunista, el Partido Comunista no firmó. Pero lo importante es con los que quieran firmar, que nosotros afirmemos el proceso democrático. Eso es lo más importante, y para eso tienes que hacer un esfuerzo. Imagínate cuando salimos de la dictadura. O sea, para los que estuvimos exiliados. Tenemos la pausa. Por favor, ayúdenme a respetar la pausa. Yo los llamo a que hagan tenemos todos los chilenos que hacer un esfuerzo. Vamos a la pausa y regresamos. Esto no viene gratis. Esto no es solamente decir no me gustas tú, no hablo, pero está bueno. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Bueno, aquí estamos de vuelta en el programa. Volví a ser yo la anfitriona porque estamos con problemas técnicos y Sergio en este minuto, Checho no está, pero ya va a volver y ahí ya se integró Sergio Vitar. Sergio, no te enojes, no es la intención plantear este tema que es muy complejo, pero efectivamente nuestro país, como bien tú dices, que yo como historiadora veo los procesos, y lo que hubo aquí no es un proceso tan nuevo como lo han presentado, es un proceso de un nuevo tipo, de un concepto bastante añejo que se llama revolución, en la cual hay efectivamente problemas sociales existentes y donde un sector político efectivamente desde las ideas manipula esos problemas existentes para usarlos a su favor y para ellos, desde las minorías, imponer los cambios. Las revoluciones que ha habido en la historia nunca fueron las mayorías, fueron las minorías que de alguna manera desde intelectuales movieron y usaron a las personas. Incluso hay que entender que tanto la Revolución Francesa como la Revolución Rusa no fueron por el pueblo y para el pueblo, como se lo ha pintado en el relato, porque los mayores muertos de la Revolución Francesa fueron artesanos y campesinos, sumando el clero. ¿Ya? Y después de la Revolución Rusa fue bastante similar. Por lo tanto, es la idea de terminar con una élite para imponer una nueva élite. Y esto lo vivimos hoy día igual, en un proceso muy similar, con aspectos distintos, por supuesto, en una revolución del tipo siglo XXI muy compleja. Y que hoy día, estando en el COVID y en esta situación dramática país, se hace absolutamente necesario dejar esa ideología de lado, y por eso mismo aquellos que no quieran sumarse, dejarlos, marginarlos del proceso de buscar cómo construir democráticamente una solución para un problema complejo en conjunto. Y estoy de acuerdo que cuando uno llega a acuerdos hay que ceder de un lado, hay que ceder del otro, pero con los que quieren construir, como bien tú lo dices, pero con los que no quieren construir, bueno, no se pueden incorporar, o si ellos se pueden restar solos, o bien una cosa fundamental para que una democracia funcione
no es solamente el gobierno en las mayorías, sino que el Estado de Derecho y las leyes. Y sin duda, la libertad de expresión es algo fundamental, pero tampoco uno puede llamar a matar a nadie. Por lo tanto, hay cosas muy complejas que tenemos que intentar dejar de lado. Insisto, este es el minuto de entender qué es lo que pasa, sí, tomar postura de alguna manera y decir de grandeza y decir voy a dejar de lado mis cosas. ¿Para qué? Para que el país salga adelante. Estamos tocando un fondo profundo. Hay problemas, por una parte, de virus, de muerte, un problema económico serio que va a implicar de alguna manera una destrucción de riqueza, porque hay que comprender que la riqueza se crea y se destruye, y por lo tanto hay que ver cómo vamos a salir de este problema, y se sale juntos. Y por eso mismo yo lo que llamo es a no esperar que se hagan leyes, sino que a que cada uno en la sociedad civil, porque somos parte de este Chile, pensemos qué es lo que podemos hacer y empezar a hacerlo. Eso es. Vamos a escuchar un poquito a la gente porque hemos estado con problemas de internet, pero igual la gente ha querido participar de esta conversación, así que vamos, aunque viene un poquito atrasado el WhatsApp, vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Hola Checho, te mando saludos, un abrazo, soy Juan Carlos. Yo creo que el gobierno no debería de hacer ningún tipo de acuerdo con estos miserables de la oposición, porque lo único que todos saben, lo único que quieren es la cabeza de Piñera. Entonces, ¿cómo va a llegar a acuerdo con ellos? O con algún gremio de estos sindicalistas, con los profesores, con el colegio médico comunista. Entonces, no se puede. No sé qué opinas de esto. Yo creo que estamos a puerta de que se den situaciones críticas que podrían propiciar un golpe de Estado y un posterior régimen dictatorial pronto para enmendar el rumbo del país. Uno, un potencial estallido social 2 o 3 veces peor que el anterior. Un grado de seguridad pública o delincuencia nunca antes vista. Y 3, la fractura ya casi definitiva de la clase política de este país. Hola Checho, soy Rodrigo Vergara desde Inglaterra. Quería comentarte que sí va a venir una segunda ola. Se están preparando acá en Inglaterra, se están preparando para una segunda ola. Están mandándose a hacer trajes y uniformes para el personal de NHS para que se protejan del virus. Se están comprando ventiladores nuevos y la verdad es que sí se están preparando muchas mascarillas, se está distribuyendo mucho el material. Checho y panelistas, ¿hasta cuándo los periodistas, los opinólogos y los políticos nos están comparando con países que no son similares a nuestra cultura, a nuestro gobierno y a nuestra situación económica? Comparémonos con los países que tienen parecidos al nuestro, como Argentina, Colombia, Perú, y la verdad que no sé qué otros países podríamos incluir dentro de eso. Saludos, Olga Velázquez. Checho, buen programa. Oiga, Vitar tiene razón sobre que no es momento de andarse culpando uno a otro, pero eso de andar disculpándole la responsabilidad de la gente y siempre buscando un argumento en lo material para la conducta de las personas, eso es equivocado. No entendí mucho el último WhatsApp. Si no le echamos la culpa a la conducta de la gente de lo que está pasando, ¿a quién se la podemos echar? O sea, podríamos decir, mira, el gobierno se equivocó en la cuarentena dinámica, debería ser una cuarentena total desde el principio. Hoy día tendríamos, no solamente en el edificio de la Telefónica, la palabra hambre, sino que la tendríamos en todos los edificios. O sea, si esto de la cuarentena, no, el gobierno no la ha hecho total por ser irresponsable, la ha hecho porque está controlando la otra pandemia también, que es la pandemia de la gente que tiene que salir a trabajar a buscar el pan de cada día. Por mucho que haya ayuda social, queridos amigos, no alcanza, no, el Estado no es capaz de llegar a 18 millones de personas con la ayuda. Entonces, por eso que esta cuestión de si sería re fácil, entonces, cuarentena total, nadie sale. ¿Qué pasa con el abastecimiento? ¿Qué pasa con la plata que la gente necesita para vivir día a día? Si esto no es tan fácil, así que por eso que todos estos expertos que salen dando opiniones, yo prefiero mantenerme al margen y escuchar a las autoridades nomás, y ojalá que estas cifras, que efectivamente hoy día son muy altas, muy peligrosamente altas las encuentro yo, vayan disminuyendo luego. ¿Sí? Vamos a tener que llegar al pico. Sergio Vitar.
Uno de los auditores planteó el tema del Reino Unido, y efectivamente va a venir. Todos los científicos dicen que esto va a ser por ola sucesiva. Al mismo ministro Mañalich le escuché una muy buena entrevista que le hizo Banken hace poco en ICARE, y quiero destacarla, fue de alta calidad la entrevista, y creo que Mañalich planteó con franqueza sus puntos de vista, y nadie puede criticar lo que uno no sabe. O sea, nadie puede ser general después de la batalla. Si yo hubiera estado en su lugar, tal vez habría inclinado también por los confinamientos dinámicos, estos progresivos. Entonces uno no puede decirle, qué ignorante, ¿por qué no cerró todo al...? No, eso no es correcto, creo yo, desde el punto de vista del conocimiento de las cosas. Pero que va a venir un ciclo, el que estamos llegando a junio, julio va a ser el más alto, pero va a venir otro, tenemos que ponernos en ese escenario. Y es por eso que el acuerdo político es importante, porque ese escenario va a significar más dificultades, más desempleo, más necesidad de llegar con dinero a las familias para que puedan mantenerse, a los trabajadores, en fin. Entonces, eso necesita un cierto pacto político y un cierto pacto social. Y ese pacto, para contestar a los otros que intervinieron o que hicieron, no es para derrumbar al gobierno. Hoy día Chile, puede gustarle o no uno a Piñera, pero esto es una democracia, fue elegido por mayoría, y el derecho y la obligación de los chilenos es respetar esa mayoría para que si mañana gana otro, también se respete la mayoría que eligió al otro o a la otra. Lo importante es sostener la institucionalidad, y en ese sentido creo que un acuerdo ayuda a sostener la institucionalidad, a evitar la polarización, evitar la violencia y salir mejor parado de lo que estamos. Bueno, ese es el tema. Había un auditor que comentaba que estamos a puerta de un golpe de Estado. Y Dios lo quiera, porque la verdad, independientemente, como decía Sergio Vitar, que a usted le pueda gustar o no le pueda gustar, las autoridades de turno son las autoridades que han sido elegidas democráticamente. Mientras esas autoridades se mantengan en el marco constitucional, tienen que mantenerse en su cargo hasta la próxima elección, que ahí la gente tendrá la posibilidad de decir me gusta, no me gusta, quiero cambiar, quiero seguir en esta línea. Eso es la democracia, y yo creo que a pesar de todos los errores que le encontramos diariamente y que le criticamos diariamente a la democracia, como que salen personas con poca representación, etc., no se ha inventado todavía un mejor sistema que no sea el democrático, por lo tanto hay que defenderlo, queridos amigos. Ojalá que no haya masivamente por parte de intenciones de golpe de Estado o de guerras civiles, porque vamos a tener un enemigo común, que es el hambre, que es la pandemia, que es la salud, y yo creo que cuando tenemos un enemigo común hay que unirse como chilenos para, desde cualquier frente, ¿no es cierto?, ideológico, reconocer el mismo enemigo. No podemos tener otro enemigo que no sea este que es tan gigantesco y que todavía no se ha mostrado en su verdadera dimensión, a mi juicio, Magdalena. Sí, bueno, efectivamente lo que necesitamos es la unión, porque lo que estamos viviendo es algo, no digo único, porque ha habido otras pandemias en la historia, pero hace mucho tiempo que no teníamos pandemia, y además tenemos una pandemia que por primera vez está con los mass media, y por lo tanto somos más conscientes de lo que probablemente en la historia fueron conscientes de la extensión de una pandemia, y en este caso una pandemia global. Efectivamente, lo que estamos viviendo es histórico, porque va a cambiar nuestro modo de ser, nuestro modo de habitar. Desde ya estábamos hablando al comienzo de los problemas de Internet, cómo nuestra vida se ha volcado a lo digital, y eso va a implicar cambios reales. O sea, lo que se está viniendo, el mundo que viene, es un mundo que va a ser distinto. Se están barajando incluso los poderes a nivel mundial, se está gestando un nuevo orden mundial, y efectivamente esta pandemia, que no sabemos tampoco cómo reacciona, porque la gran pregunta es, ¿van a venir nuevos rebrotes? Si uno mira las pandemias anteriores en la historia, probablemente sí. Bueno, ¿cómo vamos a vivir en un mundo globalizado con esta nueva realidad? Esto es literalmente ensayo-error. Se llama Contigo Aprendo. Por lo tanto, sí, van a haber errores, va a haber cosas que van a ser muy difíciles, pero vamos a ir aprendiendo, y
cuando se habla de la nueva normalidad, tiene que ver con eso, con que probablemente lo que estábamos acostumbrados que fuera nuestra vida y nuestra rutina no va a ser la misma, va a ser una nueva rutina. Hoy día estamos encerrados y efectivamente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo son iguales. Y son distintos porque los jueves estoy contigo, Checho, así que yo sé que es jueves porque me toca la radio, o porque me toca hacer clase, o porque me toca... pero los días tienen varían poco en muchos aspectos. Y esa nueva normalidad que hoy día estamos en esto, ¿cuánto va a durar? Bueno, nadie lo puede decir. Cuando dicen, bueno, ¿y cuánto va a durar la cuarentena? Va a depender. Lo que llama la atención que uno cuando mira países supuestamente más desarrollados que nosotros, están volviendo a hacer vida totalmente normal. En España, en Italia, la gente está empezando a ir a la playa y autorizaron, creo que van en la etapa 4, la fase 4 en algunos lugares, la gente yendo a la playa. Si todas las autoridades mundiales de la salud están diciendo que van a venir segunda ola, sobre todo países como España y Italia, que les pegó súper fuerte el tema en términos de muerte, de lamentar fallecimientos, que estén volviendo a una normalidad incluso parecida a la de antes, porque ya no es, van a la playa y van sin máscara, sin mascarilla. Es curioso, ¿eh? Bueno, es curioso, pero el ser humano es un poco así. Yo escuché hace 2 semanas atrás una entrevista a un historiador muy emblemático británico que se llamaba David Starkey, y Starkey hablaba del Reino Unido y hablaba de 2 temas fundamentales. Lo primero es que decía, bueno, sí, la crisis, digamos, la pandemia va a provocar muerte. Lo primero que hay, y él plantea, dice, ¿de cuándo la muerte es algo no natural al ser humano? Primero. Y luego dijo que los problemas económicos causados por, encerrarse en esta cuarentena iban a ser mucho más serios, algo que lo estamos viendo también. Pero además agregó un otro punto. Estableció que el gran problema del Reino Unido para poder reaccionar a la pandemia tenía que ver con la centralización del sistema de salud, que de alguna manera implicaba un menor dinamismo para reaccionar. Que evidentemente si uno hace los comparativos, y eso también nos va a dar un montón de data hoy día para poder comparar los sistemas y para poder ver en el futuro. De hecho, los historiadores probablemente no voy a ser yo, sino que van a ser en 50 años más o 100 años más los historiadores que estén, los que hagan ese análisis con respecto al rol central del Estado y al mayor dinamismo cuando también hay privados involucrados para poder reaccionar. O sea, se va a hacer historia de esto que nosotros estamos viviendo hoy día. Siempre estamos viviendo historia, pero este es un momento que va a ser determinado como un momento de cambio. Sí, a nivel mundial, por supuesto que sí, sin lugar a dudas. Oye, Sergio, te quiero llevar a otro tema, los quiero llevar a otro tema también, de lo peor. Yo digo que en esta crisis sale lo mejor y lo peor del ser humano. Ayer vimos como un grupo de primas está haciendo una labor maravillosa. Ya llevan, creo que cerca de 700 canastas que han hecho a puro pulso nomás de alimentos, ayudando a la gente, y lo están haciendo varios grupos. Yo puse ese ejemplo para incentivar. Pero también vemos lo peor, como ayer nos enteramos por la prensa de que grupos de inescrupulosos haciendo negocio con estas cajas, llamando a la gente que les depositen 5.000 pesos para apurarle la entrega de estas cajas que son, escuchen bien, querido amigo, absolutamente gratuitas. Nadie les puede cobrar por caja de alimentos. Esas cajas están pagadas con plata de todos los chilenos y son absoluta y totalmente gratis. Así que denuncien a estos inescrupulosos que ni siquiera en momentos difíciles piensan en los demás, sino que piensan en la mezquindad, en la avaricia de ganarse unos cochinos pesos, porque no sé cómo pueden disfrutar esa plata cuando es ganada con el dolor de la gente. Sergio Vital. Hay algo en la naturaleza humana en que la mayoría es hacer el bien, pero hay algo también de maldad en el ser humano. Eso viene desde el nacimiento y para eso están las religiones y los filósofos anaulados. Entonces la sociedad tiene que controlar la parte mala del ser humano y eso se controla regulando, pero también con la participación. Lo que tú acabas de decir, de que la gente denuncie, es fundamental. O sea, que la propia ciudadanía tiene que
controlar, fiscalizar los medios de comunicación, los aparatos estatales, en fin, para que se vaya desarrollando un sistema donde haya más convivencia, más confianza. Ahora, los países que les va bien es en aquellos donde eso no ocurre. Y nosotros tenemos que avanzar en la educación de que tiene que haber ética, en el cuidado del otro. Ahora, eso no es fácil. Yo me acuerdo, y esto nunca se me va a borrar de la cabeza, cuando siendo ministro de Obras Públicas y estalla el terremoto, me fui inmediatamente a Concepción. Y ese día siguiente al terremoto, que estuvimos instalando unos puentes, en fin, después del terremoto, la gente sufriendo, se les caía sus casas, no tenían nada. Había tipos en camionetas grandes que llegaban a las puertas, descerrajaban los comercios y entraban a robar. Eso yo lo vi con mis propios ojos. Yo hice, pero ¿qué hay de malo? Ahora, tiempo después vi que hasta en Nueva Zelanda, que es un país que uno admira, también ocurría que había algunos grupos de eso. Entonces, eso hay que enfrentarlo, y eso se enfrenta con una mano firme, con la participación de la ciudadanía y con una educación que tiene que ser mucho más intensiva en el sentido de cuidar al otro, de solidaridad y de ética. Esas cosas nos despierta esta pandemia. Entonces, también tiene el lado que podemos ser mejores y no solo que estamos sufriendo. El sufrimiento también tiene que dar lugar a una oportunidad y a algo mejor. Y vamos a tener que innovar mucho, y termino con eso. Por ejemplo, estas discusiones que tenemos ahora de si van a venir varias pandemias. ¿Cómo hacemos para trabajar y cuidarnos? Hay 2 israelíes que pusieron ahora, 2 científicos, un sistema que trabajas 4 días y te guardas 10, de manera que contagias menos y te proteges si es que estás contagiado los 10 días que tienes que estar en cuarentena. El LATAM, ahora la discusión de los chilenos va a ser, nosotros defendemos a la empresa de aviación LATAM, que es una empresa muy poderosa, se va a arreglar por su cuenta. ¿Tiene que arreglarse por su cuenta? Sí, pero no podemos prescindir, no se puede caer, nos vamos a necesitar, Chile es muy largo. En fin, en la alimentación, vamos a ver muchos temas nuevos. Y lo que tenemos que tener es la cabeza abierta, escucharnos, innovar e ir saliendo con mejores soluciones. No hay otra, hay que ser esperanzador. Oye, ya que tocó el tema de LAN Chile, Sergio, me gustaría... tenemos que irnos a la pausa, no vamos a alcanzar a tocar el tema. Vamos a la última pausa y regresamos con la parte final. Sigamos conectados en agricultura junto a Sergio Checho Irane. Nos quedan muy poquitos minutos para despedir el programa. Básicamente, yo sé que los ánimos en cuarentena están un poquito más alterados, ¿no es cierto? El mismo hecho que yo dejé de fumar, llevo 9 días sin fumar, ando con el genio un poquito más alterado. Pero si nosotros no damos el ejemplo en este programa de aprender a dialogar, no tenemos ningún derecho a pedirle a la gente y a nuestras autoridades que hagan lo mismo. Personalmente, pedirle las disculpas a los auditores si nos acaloramos un poquito en algunas opiniones. No quiere decir que yo no siga pensando lo mismo. Yo pienso que hay personas que no pueden estar en un diálogo cuando tienen un lenguaje que invitan a la violencia, que invitan a matar. A uno de los participantes del diálogo yo no lo tendría en mi mesa, no soy tan ingenuo para eso. Pero bueno, independientemente de eso, de repente nos acaloramos la discusión, pero siempre la invitación es a dialogar, a llegar a entendimiento, y si hay un político de izquierda o de centro izquierda que uno puede llegar a un acuerdo, es con Sergio Vitar. Así que yo pido las disculpas públicas y les doy la palabra a ambos para que despidan el programa. Antes un llamado de atención a BTR, por favor,
BTR, yo hago el programa desde mi casa, si no, no lo voy a poder hacer desde mi casa. Traten de revisar qué está pasando en la zona, porque estuve hoy día por primera vez con todo el programa con la internet caída. Sergio, y al final se despide Magdalena. Bueno, no, la gente sabe, además de que nosotros, algunos amigos saben que tenemos parentesco entre los dos, o sea que estos roces lo que sirven es que en un día nublado nos dan un poquito más de calor, y además la pasión es importante en la vida. Si uno tiene que tener pasión, pero pasión también para convivir, no es pasión para destruir. Así que un poquito de pasión no está mal en la vida, además mantiene el ánimo con más vitalidad. Yo lo que quiero es terminar diciendo que yo creo que estamos viendo en Chile gestos de humanidad que son muy superiores en importancia moral, ética, nacional, de cariño, que los gestos de ladrones que se aprovechan de estas circunstancias y los delincuentes. Tenemos que ser duros con ellos, pero yo quería aprovechar también de destacar todo lo que están haciendo las mujeres en las poblaciones más difíciles, el techo para Chile, me parece importante. Y por qué no mencionar esta designación del Papa de 2 nuevos obispos que tienen una gracia, que son trabajadores sociales, que han estado en las comunidades, que han estado repartiendo comida, que han estado con la gente. Yo creo que eso le puede dar una nueva vitalidad también a la Iglesia que se necesita. No podemos tener un país en que la Iglesia siga desaparecida como ha estado hasta ahora. Magdalena, muy cortito. Yo me voy a sumar a lo que dice Sergio, de darle las gracias a todas las partes de la sociedad civil. Voy a partir por darle las gracias también primero a los empresarios que han hecho grandes aportes, porque lo que hemos sumado en dinero y bienes que han entregado gratuitamente y de alguna manera iniciativa propia es algo muy loable. Le doy las gracias a todos los servicios también que han seguido funcionando a pesar de la pandemia, desde ya el servicio de salud, que han hecho una cosa impresionante. Sabemos que hay muchos de ellos que están infectados, lo que hace que sea más heroico todavía el trabajo. Y también a todas las personas en sus distintas comunidades que están ayudando a la gente que tienen cercana a través de ollas comunes, de entrega de cajas, al gobierno el esfuerzo que está haciendo. Magdalena, tirón de oreja para Magdalena y para Sergio Vitar hoy día. Han estado muy irrespetuosos con los tiempos, así que un besito para ti, un abrazo para Sergio. Tenemos que irnos, tenemos que respetar el horario de las noticias. Un abrazo, gracias por estar con nosotros y con ustedes, si Dios quiere, nos vamos a deporte y luego las noticias. Chao, chao. Fue Conectados en Agricultura.